Hola a todos, feliz jueves. Hoy estoy aquí conectada porque en breves minutos o en breves segundos se va a conectar Joan Garriga Bacardí. Ya lo he anunciado en mi Instagram, es uno de los referentes más importantes a nivel mundial en lo que es el tema de las constelaciones familiares. Él va a estar aquí en Miami el 28 de febrero y el 1 de marzo. Van a ser 2 días espectaculares donde, bueno, vamos a tener la dicha de ver su trabajo, de verlo trabajar, donde nos vamos a empapar de toda esa energía de conocimiento y, bueno, según tengo entendido, yo nunca he estado en vivo en alguno de sus eventos, pero mi hermana sí, y mi hermana está absolutamente maravillada con su trabajo como constelador. Los libros que ha escrito son maravillosos. Si no saben de quién les hablo, pues pronto me va a aparecer aquí en la pantallita y ahí está Joan. Tener a Joan acá y ya va a salir en una, dos, tres. Pronto lo vamos a ver. Bienvenidos todos los que se están. Hola Joan, Muy buenas, muy buenas. ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, qué emoción tenerte aquí en la pantalla de mi Instagram. Bueno, gracias, gracias. Bueno, Te- nos conocemos ahora, ¿no? Tú vives en Miami, pero eres de origen colombiano, venezolano. Venezolano, soy Venezolano. venezolana. Sí, Bueno, nací en bueno, Caracas. Sí, bueno, tengo muchas ya. gracias por que tengamos este live, por compartir este rato, por dedicarme este rato. Ay, no, yo demasiado emocionada, me declaro fan tuya, de verdad. Me siento así como que, wow, tengo a Joan aquí en mi Instagram. No, no, Admiro profundamente tu trabajo, te he seguido de cerca desde hace muchos años. Mi hermana fue la que me presentó tu trabajo, fue la que me presentó las constelaciones familiares hace más de 20 años y bueno, hace más de 20 años pisé ese primer campo y dije, me quiero hacer consteladora. Y me acuerdo que en ese momento la consteladora me dijo, bueno, hazte consteladora. Y fue muchos años después que tuve la dicha de formarme y bueno, ahora ser parte de este mundo tan bonito que ha cambiado tantas vidas. qué bueno, qué bueno. Yo hace mucho que no he estado en Venezuela. En Miami estuve hace un par o tres de años Ujú. y en Venezuela me gustaba mucho ir, pero luego se complicó tanto los temas políticos que ya no tenía sentido Claro. y ha sido muy doloroso también esta diáspora de tantas personas, ¿no? Saliendo del país. Bueno, Sí, nada. sí, pero bueno, perfecto y necesario digo yo, ¿no? Al final hemos salido muchos y hemos aprendido grandes cosas que en algún momento podamos llevar de regreso a Venezuela. Pero bueno, lo emocionante es que te vamos a tener aquí en Miami. Y Sí. yo estoy animando a todo el que puedo. Yo creo que me va a llevar una caravana de gente para verte el Ah, 28 de febrero y el 1 de marzo. Van a ser 2 días de puro conocimiento, de puro trabajo hacia adentro. Y bueno, eso me emociona muchísimo que estés aquí en esta ciudad. Y como les he dicho, estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten. Me gracias, emociona mucho que vengas a gracias. hablar del buen amor en los vínculos. Mm, mm. Cuéntame un poquito acerca de qué es lo que tienes en mente para presentarlos. Bueno, en realidad lo que está en mente es que el vínculo es la unidad básica de la vida, el vínculo o los vínculos es lo más importante que nos sucede en el camino de la vida. Decía este filósofo Schopenhauer que el peor castigo imaginable para un ser humano sería ser invisible. Mm, Y no solo ser invisible, sino ser invisible y eterno. Entonces, si alguien se imagina en la invisibilidad y viviendo eternamente, es un infierno tan pavoroso en el que en verdad nadie desea vivir. Y esto significa que lo que otorga sentido a nuestra vida es el amor, la conexión, la vinculación. Así que gran parte de sentir que estamos viviendo una vida buena, una buena vida, incluso cuando ya somos mayores, miramos la vida vivida y decimos, ha sido una vida bien vivida, está siendo una vida bien vivida, es porque hemos cuidado muy bien
de la gestión de nuestros vínculos. Y claro. la vida empieza en principio del vínculo de dos, que son nuestros padres. Pero Mm, estos dos tienen detrás de ellos también el vínculo con los abuelos, con sus hermanos, con su historia. Entonces ahí aparece el número tres, que somos nosotros como hijos, y nuestra vida florece, crece, se sostiene al apoyo, al amparo, en el estímulo de la conexión con nuestros padres. Así que en principio, pues es muy importante en el camino de la vida la buena gestión del vínculo con los padres. Hoy en día sabemos que el éxito en integrar a los padres, por difíciles que fueran, tiene mucho que ver en cómo nos va en distintos ámbitos, incluso en la propia salud física, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la pareja y del amor, como padres o madres para nuestros hijos también. Esto no es ninguna novedad porque se sabe desde hace mucho que el trabajo terapéutico conlleva un porcentaje muy alto de dedicación a revisitar, a reconocer, a reordenar, a reestructurar mm, los patrones que aprendimos y que tomamos en el vínculo con los padres. Y ahí recibimos, a mí me gusta decir monedas maravillosas, y digo monedas en alusión a mi libro de dónde están las monedas, mm, pero también monedas a veces dolorosas o muy pesadas. A veces he acompañado personas que tuvieron vivencias con los padres verdaderamente terribles, de ser usados, de ser abusados, violencia, poner en riesgo su vida. Para la mayoría de las gentes las heridas no son tan tremendas, pero quien más, quien menos tiene alguna herida. Y si hace pocos días, en el último taller que di, una mujer que tenía verdaderos problemas para poder abrir un poquito el corazón a la madre, y el aspecto traumático principal era que cuando nació estuvo 10 días sin contacto con la madre por una cuestión médica. mm, Y es como si el cuerpo hubiera aprendido a albergar esta herida de desconexión, de movimiento amoroso interrumpido, llamamos en constelaciones. Pero bueno, otros, qué sé yo, les duele lo que pasa entre los padres porque hay violencia o se pelean, y entonces toman el lugar de salvador o el lugar de invisible o el lugar de víctima. Es decir, la vida nos impone heridas, pero afortunadamente nos regala defensas. mm, mm, Lo que pasa con estas defensas es que luego construyen la personalidad, y tenemos 40 años y seguimos funcionando con las defensas que edificamos cuando teníamos 6, cuando teníamos 4, cuando teníamos 8. Así que revisitar, reestructurar los vínculos o la buena gestión del vínculo con los padres pasa también por la buena gestión del vínculo con el niño o con nuestra historia infantil. Luego en la vida aparece un ciclón que se llama sexualidad y que está siempre presente, y esto lleva a las personas a abrirse camino en el vínculo con los iguales, y nos adentramos en el paisaje del amor, en el paisaje del dolor también. Una pareja siempre es una nueva oportunidad para construir vínculos satisfactorios, pero también nos hacemos candidatos al dolor, a que nos duela de nuevo. mm, Es decir, es la jungla del amor y de la sexualidad, de las parejas, de las exparejas, de las futuras parejas. Y claro, desde luego no es obligatorio tener pareja en la vida, pero sí que es obligatorio tener buenos vínculos, y la mayoría de las personas están muy interesadas en gestionar su necesidad de vinculación, de pertenencia,
de amparo, de acompañamiento, pues a través de una pareja. Por Ujú. eso también, qué sé yo, es muy bonito escuchar gente mayor diciendo que qué bonito, qué bien me ha ido en pareja, qué agradecido estoy a la persona que me ha acompañado. Mm. Y también escucho personas mayores que dicen, bueno, yo he tenido 4 parejas y doy por bueno, y he tenido tiempos de soledad. Y también el buen amor en los vínculos también pasa por el buen amor en el vínculo con uno Ujú. mismo, porque de alguna manera estamos en diálogo constante con nosotros mismos, es decir, nos acompañamos a nosotros mismos, nos acompañamos cuando sentimos alegría y cuando sentimos pena, nos acompañamos cuando estamos ansiosos y cuando estamos, qué sé yo, fluyendo, ¿no? Y Sí. claro, es un arte también de ser, yo diría, buenas madres con nosotros mismos, de poder Ujú. abrazar todo aquello que nos habita y que nos visita. Así que bueno, tenemos los padres, tenemos la pareja, tenemos los hijos, pero luego nos vinculamos con nuestros hijos también, ¿no? Y Sí. cuánta gente viene en los talleres porque mi hijo pasa esto, porque mi hijo pasa lo otro. Y claro, la dimensión sistémica a veces es muy profunda. Recuerdo una vez una mujer que trabajaba que sus hijos, un chico y una chica, se tenían un odio mortal, se peleaban terriblemente. La dinámica más habitual cuando los hermanos pelean es que en la familia haya 2 bandos, que uno esté en el lado del padre y el otro esté en el lado de la madre, y el litigio de los padres se replica a través de los hermanos. Pero en este caso, por ejemplo, había una dinámica muy curiosa, y es que la mujer había tenido un aborto en medio de los dos, y el hijo, que era más agresivo con la hermana, parecía que tenía una identificación con la parte de la madre que había tomado la decisión de abortar, y la hermana estaba más identificada con el hermanito abortado, ¿no? Entonces, bueno, esto es explorar la jungla de cómo están construidos los vínculos y poder recomponerlos, repararlos, reconciliarlos para lograr, bueno, un buen amor en nuestros vínculos. Así que tenemos los hijos, el vínculo también con nuestro cuerpo, con la salud, con la enfermedad, con el trabajo, que es el vínculo con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestra capacidad de entregarlos a la vida, de gestionarlos. Sí que el taller en Miami, pues será un taller en base a las constelaciones familiares, trabajaremos con los vínculos, con el intercambio en los vínculos también, a partir de meditaciones, de charlas que yo daré, de los propios trabajos de constelaciones que no solo trabaja quien constela, sino de alguna manera todo el grupo Claro. está llamado a vivir lo que pasa como un espejo que refleja las propias dinámicas y las propias construcciones vinculares. Seguramente haremos algún ejercicio para que cada quien pueda mirar de cerca algún vínculo que le resulte conflictivo, o retador o difícil, o que uno necesita comprender mejor como Claro. madre, como padre, como hijo. Así que es el mundo de las cosas básicas, y como decía esta enfermera australiana, bueno, cuando estamos por irnos de la vida, en realidad lo que importa es, bueno, que hemos expresado nuestros sentimientos, hemos cuidado la gente que es significativa, hemos sido amigos de nuestros amigos, hemos hecho lo que queríamos hacer, o en lugar de buscar nuestra autenticidad, qué sé yo, como se dice clásicamente, hemos ofrecido nuestra alma al diablo a cambio de pertenecer o de más reconocimiento o de más poder, pero al precio de no ir en la dirección que nos mueve profundamente. Así que esto es un poco el tejido de lo que viviremos en Miami, y mi esperanza siempre es que cada quien logre alguna semilla, impulso, comprensión significativo
en aquello que está en movimiento en la vida de cada quien y la vida se mueve. Es decir, esto lo tienen clarísimo los budistas cuando nos dicen, no esperes el día en que todo estará bien, porque aparecerá un huracán y se lo llevará. Ocúpate mejor de, de acariciar este lugar más eterno que vive dentro de ti, porque si todo es cambiante, lo que no cambia es esta casa interior, esta base, este Totalmente. espacio desde el que la vida se mueve, ¿no? Este cielo infinito, podríamos decir. Pero bueno, la vida se mueve y tenemos que ocuparnos. Si aparece una enfermedad, aparece un problema con el hijo, aparece un anhelo de ser movido en una dirección nueva, por ejemplo. Bueno, que no paro de hablar, no Ay, paro de me hablar. encanta, ¿no? Si este espacio es para que hables y hables y hables, y yo estoy aquí nutriéndome de todo lo que tú vas diciendo. Me Bueno, encanta. De hecho, bueno, te quería preguntar, porque a mí siempre me preguntan como que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el vínculo y una relación? bueno, Y quiero que tú des la respuesta, porque yo doy la respuesta, pero yo quiero que tú des la respuesta en sí, este momento. sí. No, y esto es una pregunta muy importante, ¿eh? Claro, por ejemplo, se sienta un hombre a trabajar, ¿no? Y me dice, yo vengo a trabajar porque no tengo padre. Y yo miro a este hombre, que es un chico joven, esto hace años, ¿eh? Y veía a su padre en su expresión, en su cuerpo, se sentía la presencia del padre. Mm, Y entonces yo le dije, pero ¿cómo que no tienes padre? Todo el mundo tiene padre. Y entonces me dice, bueno, pero es que soy hijo póstumo. Es decir, el padre murió cuando la madre estaba embarazada de él. Así que podríamos decir que en un sentido estricto, él no tuvo relación con el padre, ujú. pero sí que tiene un vínculo, sí que tiene un vínculo. Y luego en este caso fue muy bonito el trabajo que hicimos de constelación, porque es que se sentía la presencia del padre en él, y en la constelación pusimos al padre, a la madre y a él, y la madre tenía tanto amor, tanto cariño, tanto respeto al padre, que esta actitud de la madre con el padre hacía que el padre se hiciera presente en el hijo a través de la madre. Era muy bonito, porque Wow. claro, los progenitores nos llegan Ujú. por ellos mismos y nos llegan a través del otro progenitor. Es decir, cómo la madre mira al padre es muy importante para el hijo o la hija, cómo el padre mira a la madre es muy importante para el hijo o la hija. Bueno, con esto quiero decir de que tenemos vínculo con nuestros abuelos si los sentimos, aunque no tuviéramos relación, por ejemplo. Ujú. Tenemos vínculo con una expareja, aunque hace años que no tenemos relación. ¿Por qué tenemos el vínculo? Porque ocupa un espacio, aunque no lo hayamos elegido, aunque no queramos, ocupa inevitablemente un espacio En en nuestra historia. en las autopistas, en las carreteras de nuestra historia y de nuestro corazón, ¿no? Por Claro. ejemplo, casos graves, una persona que viola a otra persona. Mm, Se establece un vínculo a través de este hecho tan terrible. Uno no lo ha elegido. Una víctima y su asesino también, de alguna manera, quedan vinculados por este intercambio tan terrible de que uno quitó la vida y el otro conservó la vida, o en una violación también, ¿no? O un hijo fruto de una violación, que he trabajado con algunos que claro. no tienen relación con su padre, pero tienen que integrar el vínculo con el padre. Y no es Mm, fácil porque es mi padre y me dio la vida, pero al mismo tiempo hizo mucho daño a mi madre. claro. Una vez un hombre me dijo, se sentó y me dijo, mi abuelo es mi padre. Mm, Es decir, el abuelo había violado o tenido relaciones con una de sus hijas y nació este hombre, ¿no? wow. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué le dirías a tu padre y a tu abuelo?
Y la respuesta me pareció muy inteligente y me dijo, a mi padre le diría gracias, a mi abuelo le diría hijo de puta, ¿no? Como que tome responsabilidad de su violencia, Claro. pero en otro nivel, sin esta violencia, mi vida no existiría. Mm, Y tengo que decir que en este caso el hombre estaba bastante bien, pero un hijo suyo que no conocía esta historia porque era un secreto, no mm, estaba tan bien, ¿no? mm, Bueno, lo que quiero decir con los padres, por ejemplo, mm, cuando mucha gente trabaja el tema con los padres y lo que hace crecer en su cuerpo, en su corazón, es un lugar distinto para los padres y siente otra atmósfera en su pecho, siente otro color, otro calor y llega a pensar, bueno, parece que estoy bastante en paz con mis padres. ujú. Y esto es muy bonito y ocurre en el plano del vínculo. Pero luego llega el día de Navidad o va a ver a los padres y va con toda la mejor intención y con todo este amor y paz que siente en el vínculo, pero al cabo de 10 minutos de estar en esta atmósfera, en este campo en el que viven los padres, donde la madre a la que uno ha trabajado porque la sentía invasiva, la sentía impertinente, la sentía que buscaba en uno cosas que no corresponden en uno, como si buscara al padre que le faltó, vete a saber, y vuelve a entrar en esta atmósfera, y esto es relación. Entonces podemos tener o necesitar límites en la relación y al Mm, mismo tiempo podemos estar en paz en el plano de los vínculos. De claro. hecho, si más estás en paz en el plano de los vínculos, más capacidad tienes para gestionar la relación también. Y Ujú, gestionar la relación significa a veces poner distancia, a veces buscar cercanía, a veces encontrar caminos para cambiar las danzas que se han creado en un sistema familiar. claro. Una vez, pero yo te explico cosas que me vienen a la mente, ¿no? A mí me encanta, yo soy todo oído. O sea, entonces podemos decir que el vínculo es como esa mirada interior, es El como vínculo, esa ruta interior y la relación puede ser algo más superficial. en cierto modo, es como que el vínculo no lo elegimos, sucede. Exacto. Y sobre la relación tenemos elección. Ok, Puede no podemos como ocurrir. ponerle mascaritas, Sí, podemos sí. maquillarla, decorarla, pero el vínculo es algo, es lo más genuino. Claro. Y esto decía Bert Hellinger que pertenecemos y formamos partes de una red de vínculos. Ujú, Y esto, si uno es hijo de Adolf Hitler, es hijo de Adolf Hitler. claro. Y, y trabajo tendrá para decir, es mi padre, gracias, y al mismo tiempo todo lo que hizo corre por su cuenta, no por la mía. Porque a Ujú, veces nos diferenciamos tan poco de otras personas en esta red de vínculos que expiamos culpas de otras personas ujú. o ameritamos supuestos dones o privilegios de otras personas. Decía Hellinger que, bueno, pertenecen a esta red de vínculos el padre y sus hermanos, Ujú, los hijos y sus hermanos, incluyendo aquellos que no llegaron a nacer o murieron pronto, ujú. los tíos, los abuelos y Las parejas también, previas. sí, exacto, y también aquellos que hicieron espacio para otros. Por Sí. ejemplo, una pareja anterior hizo espacio para que luego otra cosa, otra pareja posterior tuviera lugar, o también aquellas personas con las que hubo intercambios tan significativos que dejan una huella en el sistema. Un Ujú. perpetrador, una víctima, Sí. un violador, una Eso a víctima de veces violación. Eso a veces es difícil como de comprender, ¿no? O sea, quizás nosotros porque estamos en este mundo y lo entendemos desde esta visión de constelaciones, pero a nivel de personas normales, comunes, Ah, claro, decirles, no, al perpetrador lo tienes que incluir porque también pertenece, es como que no, a ese lo excluimos, a ese nadie lo mira. Y cuéntanos la importancia de mirar a ese perpetrador, porque es importante.
Bueno, claro, es que la lógica normal dice, este nos ha dañado, así que no queremos saber nada de él. Y Mm, tiene mucho sentido. Uno necesita apartarse en el plano relacional de las personas que nos dañan. ujú, Lo que pasa es que en el plano interior, los hechos que sucedieron no pueden ser negados. Por ejemplo, si alguien hizo mucho daño a un hermano mío, claro, el sistema dice, cuidado con esta persona, hay que ponerle límites. claro. Otra cosa es la actitud moral de decir esta persona es una mala persona y la condenamos para siempre a los infiernos. Mm, Aunque no hubiéramos querido, esta persona queda pegada a nosotros a través del daño que nos hizo. mm, Y es muy común que desarrollemos violencia interior también, incluso que se abra camino el asesino interior que quiere dañar a esta persona. ujú, Y entonces lo que sucede es que de alguna manera incurrimos en la dinámica yo como tú. mm, Y por eso Bergelinger decía, cuidado con aquello que excluyes de las profundidades de tu corazón, ujú. porque corres el riesgo de convertirte en ello o corres el riesgo de que un hijo tuyo acabe representando a esta persona excluida. Vale. Y mira, una vez trabajé con un hombre y se sentó y le pregunté cuál es el asunto y dijo, rabia, tengo mucha rabia. Era un hombre que parecía que le habían sumergido en un bidón de rabia, Mm, flotaba en rabia. Y entonces un hecho importante es que su abuelo había sido fusilado en la Guerra Civil Española. wow. Entonces pusimos a su abuelo tumbado en el suelo y pusimos un representante del asesino y un representante de esta persona. Y esta persona en ningún momento miró al abuelo. Iba hacia el asesino con una furia increíble y se acercó ahí con el puño levantado, queriendo matar al asesino. Claro, yo le dije, dile, soy como tú, porque Wow. soy como tú. Ujú, Pero luego dije, ahora vamos a poner a un supuesto nieto del asesino. Y pusimos, como aprendizaje, y pusimos a un supuesto nieto del asesino. ¿Y qué hacía el nieto del asesino? Iba hacia el abuelo fusilado y se tumbaba a su lado. Es decir, estaba identificado con la víctima de su abuelo. Así que bueno, por eso nos prevenía Hellinger, y de hecho es un axioma, una máxima en el universo de las terapias humanistas, que hay que andarse con pulcritud y con cuidado con aquello que rechazamos, ujú. justamente porque el rechazo nos ata con más fuerza y porque lo rechazado o lo excluido se nos acaba adhiriendo a nuestra piel o a nuestro código familiar, ¿no? Totalmente. Claro que no podemos obligar a nadie a incluir ni hay que hacerlo, pero a veces en la dinámica de la propia constelación se hacen presentes aquellos que hemos rechazado Ujú, y de alguna manera podemos apelar no tanto a un amor emocional, sino a un amor existencial. Hellinger decía un amor del espíritu, un amor espiritual. Y claro, el amor espiritual, el único músculo que conoce es el del amor a las cosas tal y como son. Y ujú. este amor sigue estando en algún lugar profundo de todas las personas. En el budismo se le llama la bondad básica o la naturaleza de Buda, ¿no? Y así que por eso, claro, Hellinger incorporó la mirada del espíritu, de la espiritualidad, y yo también creo y suscribo, y así lo he puesto en mi último libro, Constelar la vida, de que constelaciones familiares
van y vienen entre lo humano y el espíritu, ¿no? Que, que se hace difícil acompañar personas en los grandes traumas, tragedias de la vida, sin una apertura a un lugar más grande, a un lugar más amplio, que no sea exclusivamente el del yo personal con sus filias y sus fobias, con sus identificaciones, con sus anhelos y con sus rechazos. Y esto es muy bonito también porque, porque es muy bonito descubrir que en todas las personas, incluso detrás de la persona que ha hecho los actos más terribles, hay una bondad básica, ¿no? Ese sería, algunos lo llaman Dios, otros lo llaman la naturaleza de Buda, otros lo llaman Atman, otros lo llaman Tao, pero, pero en fin. Sí, es como que reconocer que detrás de cada persona, por muy mala que pueda ser a los ojos del espectador, tiene una familia, tiene papá, tiene mamá, tiene una esencia, como todos. Y sí, bueno, por eso me puse también esta camisa de estrellas, porque es como todos pertenecen, ¿no? Ah, Pertenecen los buenos, pertenecen los malos, pertenecen los bonitos, los feos, los que queremos mirar y los que no queremos mirar. ah. Luego hay que decir de todos modos que en el plano de la relación, claro, uno hace sus elecciones y a mí me conviene, qué sé yo, relacionarme más contigo y no me conviene relacionarme tanto con otra persona o me conviene, qué sé yo, apartarme o acercarme, ¿no? Bueno, esto forma parte de los movimientos cotidianos, pero te digo que en los tiempos actuales esto es casi como predicar en el desierto, ¿eh? Porque hay tan altos niveles de ideología, de moralismo, de inquina, de juicio, que es que forma parte casi del código social. Si no juzgas a nadie, no eres nadie. Si no enarbolas la bandera de alguna indignación, no eres nadie. O si no tratas de imponer ciertas cosas a los demás. Por eso que la terapia y las constelaciones a veces es como una cierta revolución del corazón, ¿eh? Es como una Sí. cierta revolución de, como de alcanzar lugares interiores que en los que sentimos que estamos en casa y no tanto en las trincheras de la lucha fratricida Totalmente. que Sí, cada día se fragua en el mundo, ¿no? sí, a mí cuando me piden explicar qué son las constelaciones, yo siempre empiezo con una frase que me gusta mucho y es lo que ha significado para mí, que es que las constelaciones vienen a ayudarnos a ordenar y aceptar. Sí. Aceptar las cosas como fueron, como son y como vienen. Porque siempre tenemos dos opciones, o luchamos con lo que fue o con lo que es, o trabajamos en nosotros para que lo de afuera pues no nos moleste. Yo creo que ese es el rumbo hacia donde va esta nueva civilización que de alguna manera se está gestando en el planeta, ¿no? Con todos estos cambios que hemos visto últimamente y que las constelaciones familiares abren ese campo de vamos a aceptar, vamos a cambiar la mirada a reconocer que todos pertenecemos, a traer ese equilibrio entre el dar y recibir, a respetar las jerarquías de quién vino primero y quién vino después. Entonces yo Mm. siento que es un regalazo que las constelaciones familiares hayan llegado al planeta y tener personas como tú que lo explican tan bonito y con tanta fluidez. Bueno, lo acabas de explicar muy bonito tú también. Ay, Así. gracias. No, y concuerdo, exactamente con tus palabras, de que la mayoría de los problemas empiezan porque en algún lugar no hemos sido capaces de integrar, de decir sí, de aceptar, no, nos hemos posicionado en una voz que dice no debería de haber ocurrido. No, esto no debería de ser así. Mi padre no debería de haber hecho esto. Mi madre debería de haberme tratado de otra manera. Y esto es el principio del sufrimiento cuando le decimos a la realidad que ya fue que debería de ser de otra manera.
y a veces han pasado 40 años y seguimos diciéndole a la realidad de lo que nos tocó vivir con 5, cómo tendría que haber sido. Y Mm, claro, la gran solución, el gran camino, la gran fortaleza viene de poder integrar aquello que fue, de la manera que fue, por doloroso que sea. En verdad, la terapia es muy compleja en muchos sentidos, pero una gran parte de la terapia consiste en acompañar a la persona para que pueda coger su dolor sin descalabros y acogiendo el dolor de lo que a veces sucedió, pues uno lo va transformando en amor, podríamos decir, ¿no? y que los procesos, como que el proceso del alma es lento. A veces las personas dicen, bueno, voy a una constelación, quiero mirar y ya soluciono Bueno, mi vínculo con mamá. Eso es un poco infantil sí. de pensarlo así. Yo siento que Está- el alma se mueve lento y va integrando todo poquito a poco. Una constelación estimula un proceso, ¿no? Ujú. Acelera quizá un proceso, pero uno no puede levantarse por la mañana y decir, decido porque me da la gana que mi madre, qué sé yo, es la correcta para mí, cuando al mismo tiempo está con muchas luchas adentro, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que procesarlo, hay que, hay que mirarlo de cerca, ¿no? Hay que ser honesto con uno mismo también, ¿no? Es decir, Sí. más vale un gramo de honestidad de dónde estoy que no 1000 kilos de imaginarios de dónde debería de estar o de aplicar teorías que luego no las puedo anclar y sostener en mi cuerpo y en mi verdad emocional. Exacto. Pero bueno, Una sí. vez escuché, Joan, que nosotros tenemos tantos juicios hacia los padres porque los padres son lo más cercano que tenemos a Dios. Mm, Entonces es como que hay que ese Dios se equivoque pues para entrar en juicio y en que las cosas no debieron ser así. Yo siempre invito a mis consultantes como a bajar a los padres del pedestal, ¿no? claro, Es como, míralos como humanos, han hecho lo mejor que han podido. claro. Es Y más que bien. Ujú. esto, s- hacerse adulto significa mirar a tu padre como esta persona, este hombre, y mirar a tu madre como esta mujer, y atrevérselos a mirar como personas propias, más allá de si son nuestros padres, ¿no? Son seres humanos. Pero ya que dices esto de Dios, yo creo que hay algo de cierto de que los padres son los representantes de Dios. Es decir, son los representantes de la vida, representan a la vida, Claro. porque, porque ellos han sido tomados como vehículos providenciales para que la vida llegue a nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que simbolizan la vida, no sé si Dios, pero la vida. Y por eso es tan importante el proceso de ponerse en paz, porque es no solo ponerse en paz con este hombre y esta mujer, sino ponerse en paz con la vida, porque Ujú. simbolizan la vida. Pero claro que en algún momento tenemos que abrir los ojos, salirnos de nuestra mirada infantil y decir, mi padre es un hombre como yo y mi madre es una mujer no como yo, pero es una adulta como yo. Y también te digo que yo creo, no sé tú si tienes hijos ni qué edades tienen, Tengo pero dos. no, Uno que no nació y dos que sí nacieron. bueno, pero claro, yo tengo hijos adultos y hay algo muy aliviante cuando uno siente que los hijos son adultos y que ya no te miran solo como hijos, sino que te miran como personas, ¿no? Yo soy el padre, ellos son los hijos, pero ya estamos en un rango donde ellos están al cargo de su vida y yo estoy al cargo de mi vida. Y es muy bonito sentir que, que están al cargo de su vida, ¿no? Y que te miran desde otro lugar que no es esta mirada infantil que solo ve al padre o a la madre, sino un ser humano ahí, ¿no? Con su Claro. historia, con sus heridas, con sus infiernos, con sus demonios, con sus cielos, con sus ángeles, ¿no?
Sí. Total, bueno, una vez escuché también que nosotros escogemos a nuestros padres, escogemos dónde vamos a nacer, conociendo perfectamente la sabiduría y la ignorancia que esos dos seres nos van a impartir. Mm, Creo que de alguna forma también cumplen con el propósito divino de nuestra alma, de lo que sea que vayamos a aprender aquí en esta tierra. sí. Sí, quién sabe, ¿no? Yo Y, tengo que confesar que he tenido estas sensaciones cuando he tenido alguna experiencia psicodélica. Eh, ajá, cuéntame de eso. no, bueno, no, bueno, yo tuve mucha cercanía también con Claudio Naranjo Ah, y hace muchos años Claudio Naranjo es un experto, fue, porque ya murió, un experto en muchas cosas, pero un experto también en el uso de sustancias como vehículos terapéuticos. claro. Así que hace muchos años pude experimentar y claro, a veces cuando tienes un estado alterado de conciencia aparecen estas intuiciones, ¿no? Sí. Luego, cuando vives en lo cotidiano, no sé qué pensar, si los Te entiendo elegimos, si no los perfectamente elegimos. porque también he tenido experiencias con plantas medicinales y Ah, ah, experiencias psicodélicas y digo, bueno, ahora cómo traigo todo esto que vi en estas dimensiones superiores a la cotidianidad, ¿no? Cómo integrar todo esto que comprendí enormemente a la vida. Y claro. bueno, siento que de alguna manera pues sí, me han ayudado bastante. Pero yo también, o sea, a veces también es gente que dice, bueno, es que hicimos un pacto con mi padre, con mi madre, y que viviríamos esto o lo otro. Mm, A veces me suena esto también un poco humilde, ¿no? Como, no sé si el yo no es tan importante, ¿qué va a hacer pactos? Yo qué sé, todo fluye como ondas energéticas que están en manos de un misterio que ni siquiera podemos comprender. Así que, pero no sé, quién sabe, a lo mejor sí que hicimos pactos. Mira, imagínate que hicimos un pacto tú y yo, que el día de hoy estaríamos haciendo un live. maravilloso me pareció eso. O sea, mira, cuando yo te escribí, yo dije, yo le voy a escribir porque quién quita, a lo mejor sí, a lo mejor me para bolas, como decimos en Venezuela, a lo mejor sí me para bolas. Y cuando me escribe Laura, María Laura que está aquí, que invito a todos los que estén conectados a escribirle a María Laura, que ahorita ella puso por aquí, hago esta pausa, Claro, esta, María Laura es la que organiza mi taller del último día de febrero, el 1 de marzo, que es María exacto. Laura Pilone, que María Laura Pilone, que está, somos sí, un ella está. instituto, sí. Síganla y escríbanla si ustedes quieren venir al taller de Joan Garrido. Ahora, sí, sí. Yo a ella le escribo, cuando ella me contesta y me dice, te estoy escribiendo porque Joan que sí va a hacer el live. Yo, ay, Dios mío, qué emoción. Y me empecé hasta a seguir y me sentí como una groupie, así tal cual emocionada y que Joan me empezó a seguir. No, pero no sé, a veces no sé qué idea tienen de mí, pero yo soy muy Claro, no, lo sencillo que y pasa es que abierto, sí. Joan, eres un referente en el mundo de las constelaciones familiares, tus libros son maravillosos. Cuando Bueno, tú te vayas de este planeta, tú vas a haber dejado un legado muy lindo y muy extenso para todos los que estudiamos las constelaciones familiares. Entonces, recibe los halagos que te estoy no, echando. está bien, estoy corriendo el riesgo de sentirme importante. Claro, corre el riesgo de sentirte importante. Que sí lo eres un gran regalo para el universo, de Bueno, verdad que sí. creo que yo me Mira, siento muy cercano y muy asequible en general. qué lindo que vas a estar aquí, ahí voy a estar en primera fila, escuchándote, compartiendo contigo. Quisiera abrir el espacio ya para estos últimos minutos que tenemos de el live para ver si alguna de estas ciento y pico de personas que tenemos conectadas tienen alguna pregunta que te quieran hacer referente al taller, referente a lo que hemos estado Estupendo. hablando de los vínculos. Así que bueno, abro el espacio para que dejen preguntas. Mira, por ahí dice Zamora, dice Joan, para mí es un sabio, viste que no Ah, soy la única que lo piensa. bueno, bueno. Vamos a ver qué preguntas tienen para Joan. Dejen aquí sus preguntas y Si aprovechamos no, estos. cuento una historia sobre ser sabio. Ajá, cuéntala. Bueno, sí, o quieres mirar si hay. No, ve contando la historia y ahorita que Bueno, salgan, mira aquí pregunta, ¿qué costo tiene el taller? Escríbele a María Laura Pinzón, ella te va a dar todos los detalles del taller.
sí. Igual en mis historias yo puse el link que los va a llevar a donde está toda la información, pero hay que escribirle a María Laura. A ver, Entonces, cuéntame. déjame decir una cosa, porque hay una mujer, Ana Ramírez, que dice, ¿cuándo viene al Perú, Juan? En marzo también. Es que tengo un periplo por Latinoamérica. Estoy en México, estoy en Miami, estoy en Barranquilla, estoy en Lima, Perú, en marzo también. Ay, qué bueno, Y Giovanni. ya una persona que ya pregunta. Bueno, luego sigo a Brasil y luego a Argentina, o sea que me toca, tengo que aprovechar antes de que sea viejo del todo. Ajá, síganle los pasos a Giovanni. Bueno, cuéntanos el cuento del sabio que nos ibas a contar. Una persona, un discípulo le preguntó al maestro que cómo podía encontrar la sabiduría. Mm, Y el maestro le dijo, mira, ve al cementerio y insulta a los muertos. Y entonces esta persona fue al cementerio y empezó a insultar a los muertos, que sois unos desgraciados, que no valéis para nada, no sé qué. Y, y entonces volvió al maestro y le dijo, pues ya fui al cementerio, insulté a los muertos y el maestro le preguntó, ¿y qué te contestaron? Nada. Dice, entonces tienes que volver al cementerio y ahora tienes que halagarlos, qué sé yo, mostrarte que son maravillosos, que son increíbles. Y entonces va al cementerio y les dice a los muertos la, la clase maravillosa de personas y luego mm. regresa al maestro y el maestro le pregunta, ¿y qué te contestaron? Y entonces nada. Y dice, bueno, pues esta nada es la sabiduría. ¡Ah! Total. Esa es la sabiduría. Mira, aquí tienen un pregunta. Dice Gaby, si el vínculo que creamos con los perpetradores tiene una razón de ser, ¿cuál sería? Bueno, creo que lo explicaste, pero si lo puedes resumir y que sea muy Bueno, fácil de entender. esta es una pregunta muy compleja, claro, porque hay perpetradores. A ver cómo explico esto. Depende de cómo definamos perpetrador o de qué estemos hablando. Por ejemplo, es distinto que uno va por la calle y sufre una violación. Es distinto tener una relación de pareja y que esta relación de pareja se vuelva violenta y que entonces el marido, por ejemplo, incurra en violencia con la mujer. Claro, todo puede ser azaroso, pero en el primer caso hay más posibilidades de que sea azaroso. Pero en el segundo caso también hay que preguntarse, mira, también lo voy a poner en un ejemplo de trabajo terapéutico. Ujú. Y entonces se sienta una mujer a trabajar y dice, mi marido me pega. Y yo le dije, no voy a trabajar contigo. Primero haz lo que tienes que hacer. Ujú. Y la mujer lo aceptó bien. Y volvió al cabo de 2 o 3 meses y le pregunté, ¿hiciste lo que tenías que hacer? Me dijo, sí, me he separado, me he separado. Mm, Y ahora, pues ahora vamos a trabajar. mm, Entonces trabajamos el sistema familiar y en el sistema familiar estaba la semilla, la matriz de otras violencias, así que ella conocía bien este campo de violencia donde hay perpetradores y víctimas y esto la llevaba a reproducirlo en su propia relación. mm, Esto no quiere decir que no sea inocente, pero cada vez se sabe más que en relaciones humanas son circulares, es decir, hacemos sinapsis, no es que haya uno completamente inocente y el otro completamente culpable, ¿no? Pero totalmente. bueno, Sí, que siempre, cada quien tiene su parte. claro, Cada pero quien tiene su por ejemplo, yo a veces tengo grabadas las imágenes del 11 de septiembre con el ataque a las Torres Gemelas, que Mm, fue terrorífico. Claro, ves personas que ahí pues fueron víctimas de perpetradores, pero pues fueron víctimas azarosas, inesperadas, las cosas simplemente ocurren, no hicieron nada para que esto ocurriera, ¿no? mm. Otros tipos de perpetración y de victimismo hay que mirarlos con lupa
porque es más delicado y- Claro, también todo y- depende del caso. claro, exactamente eso. Mira, Joan, aquí hay una pregunta que me parece interesante. Dice, cuando hay una donación de óvulos para lograr un embarazo, esa mujer que recibe el óvulo también se considera madre de este individuo, ya que Claro, también es vehículo para que se dé esta vida. O sea, claro, el óvulo no es de la mujer que se embarazó, el óvulo es de otra sí. y el esperma también. La mujer que está gestando esa vida también se considera mamá. Claro, claro, es que es decir, hay una influencia biológica de una madre que regaló un óvulo y Ujú. ahí el hijo está vinculado también con esta madre. Pero luego hay otra mujer que lo gesta y que lo cría y ahí hay vínculo y hay relación al mismo tiempo. Y obviamente que es la madre. Y hoy en día a veces el ámbito, los caminos a través de los cuales se abre la vida son muy complejos. Y a veces hay el gameto de mujer, el gameto de hombre, el embrión, el vientre donde va a crecer este embrión. Y luego cuando nace la criatura tiene padres de crianza. Ujú. Esto se puede mirar como algo complejo o se puede mirar como una gran riqueza también. Claro que si de mí dependiera, o sea, haría que las leyes permitieran que el hijo luego pueda rastrear exactamente de dónde viene, Claro. quién es esta madre que puso el óvulo, quién es este padre que puso el espermatozoide, quién es esta mujer que me tuvo en su vientre durante 9 meses. Y además, y luego están los padres de crianza, que son los padres también, y con ellos he vivido tantas cosas y han apoyado y construido y sostenido mi vida. Claro. Claro, y en el orden de jerarquía, primero sería la mamá que puso el óvulo. Y ese individuo tuviese dos mamás o En, dos re- en- papás. en realidad yo creo que no. Yo creo, si lo preguntamos en términos de jerarquía, yo creo que en la jerarquía es el último sistema creado. Es decir, bueno, a ver, en cuanto al sistema, el sistema que tiene más importancia es el padre y la madre de crianza y el hijo. Ok. En cuanto al orden entre las personas, tendría que experimentarlo, no lo sé, porque también hay uno que inicia la acción de buscar el gameto, Claro. pero también en términos de cómo le puede influir a la persona, no creo que sea muy relevante esto, ¿eh? Ok. Como que a veces nos vamos a disquisiciones teóricas, pero no Ujú. sé si es tan relevante para la persona. Lo que es Ujú. relevante es integrar todo, integrar todo. Aquí en España, por ejemplo, o sea, los donantes son anónimos. Ujú. Y esto a mí me parece no bueno. Es decir, Ujú. porque un hijo que tendrá 20 años tiene el derecho, debería de tener el derecho a saber de dónde vengo. Ay. Y además hoy en día también se sabe que hay influencias biológicas que nos van a afectar en la vida. Ujú. Y no me refiero solo a transmisión de enfermedades, sino a conductas, actitudes, dones, talentos que de alguna manera se transmiten también. Entonces, bueno, a veces, por eso cuando alguien no tiene información o fue dado en adopción y no conoce el origen, pues hay cosas que en constelaciones entonces vamos tentativamente porque falta la información, ¿no? Ujú. Pero siempre es importante, siempre es importante. Sí, yo soy partidaria y lo creo así, de que cada vez que conozco mejor mi historia, mejor me conozco a mí misma. Claro, claro, Conocer claro. la historia de mi familia me permite conocerme a mí misma y entenderme mejor. Claro. Y a veces entender tu cuerpo también, porque la historia está escrita en tu cuerpo. Y Ujú. a veces hay sensaciones o vivencias corporales que uno tiene
pero son vivencias que corresponden a respuestas que tuvieron nuestros abuelos ante ciertas cosas, ansiedades, angustias, miedos, tristezas, culpas, penas. Y entonces uno dice, pero esto vive en mí, pero no lo entiendo porque nada lo justifica. Y Ujú. entonces, pues uno descubre, ah, no, pero esta tristeza es de mi abuela, no es mía. Ujú. O este miedo es de mi padre, no es mío, por ejemplo, ¿no? O esta culpa es de mi abuela y no es mía. Claro, Ella no claro, pudo estar para sus hijos, entonces ahora a mí me persigue la culpa materna y yo sí estoy para los míos. claro. Y esto es muy liberador porque son Ujú. sensaciones y vivencias que uno alberga en su cuerpo, que no comprende y que ahí se amplía el horizonte de decir, ah, pero esto tiene sentido en lo que le pasó a mi abuela. Fue una respuesta adecuada, o a mi abuelo, o a quien sea. Como una mujer que, que sentía pánico. Y yo le pregunté, ¿y cómo sabes que sientes pánico? ¿Cómo lo experimentas? Y dijo, como pinchazos en el cuerpo. Mm. Pero luego el hecho que ella no había asociado es que el padre, ella era de origen alemán, el padre había estado en el frente ruso y volvió con muchas heridas en su cuerpo de esquirlas de metralla. Entonces, Wow. quien sintió pánico, quien sintió pinchazos en su cuerpo, pues seguramente fue el padre. Claro, claro. Déjame decirle a Luchi que veo aquí, habrá taller en México, sí, en febrero en Guadalajara, en Guadalajara. Joan va a estar en México, en Perú, en Miami. Por ahí te dicen que te conocieron en Buenos Aires, me Bueno, imagino que es ahí. sí, Pero Joan va a estar en muchísimos lados y sí, lo más maravilloso es que va a estar aquí en Miami. tengo un periplo, sí. Dice Ama Therapy, el cuerpo nunca miente. Y dicen aquí, yo paso por esta situación, soy adoptado y nunca encontré a mis padres biológicos. ¿Cómo podría constelar? Bueno. Bueno, poniendo a los padres biológicos Ujú. y observando qué dinámicas se dan y hasta dónde se avanza y, y quién sabe que si una constelación no es materia de fe, pero a veces da imágenes que ayudan y liberan también, aunque no Sí. conozcamos. Yo una vez constelé aquí, yo hago aquí en Miami casi todos los meses, bueno, casi no, todos los meses hago constelaciones grupales. Ujú. Y hablando esto contigo, me recuerda un caso de una chica que también ella nunca conoció a su mamá la entregó en adopción. Y fue muy liberador para ella ver cuando el campo mostró que su mamá estaba profundamente, o sea, a su mamá le costó mucho entregarla. De hecho, se veía a la madre en la constelación como buscando a la hija. Y Claro, para ella eso trajo un alivio muy grande en su corazón, porque claro, ella a lo mejor tenía en su mente de que su mamá la había entregado porque no la quería. Y resulta que a veces cuando una madre entrega en adopción a su hijo, es el acto más profundo de amor que hace, porque eso debe doler muchísimo, entregar claro, en adopción un hijo, pero piensa que con el otro va a estar mejor. claro, Entonces, sí, yo, claro, yo definitivamente sugeriría constelar porque el campo puede revelar cosas que pueden llegar a ser muy sanadoras en el corazón de quien la vive. claro. Y muy interesante lo que dices porque sea, menos juicio y más comprender los movimientos profundos de las cosas, ¿no? Exactamente, sí. Dice, es un regalo hermoso compartir con Joan. Nos vemos cuando vuelva a Chile. ¿Cuándo en Uruguay? ¿Vas a Uruguay? Aquí hay gente de todo el No, mundo. no, quien quiera que entre en mi página web, pero voy a estar en México, en Miami, luego paso por Barranquilla, que es Colombia, Lima, Perú, luego voy a estar en Brasil, en una ciudad que se llama Victoria del Espíritu Santo, menudo nombre, y luego Sí. en Argentina, en Córdoba. En Argentina, sí. Mi hermana está en Y, Argentina. y- y Sí. si alguien quiere saber más de los organizadores, que entre en mi página web, que ahí está el nombre y el contacto de las personas que organizan. Sí, aquí dicen, ¿me pueden recordar por favor quién le puedo pedir Bueno, informes para el taller de Guadalajara? Ya ahí por Joan lo eso, está eso, contestando. por eso, por eso. Sí. Bueno, Joan, ya tenemos entonces la hora hablando aquí. Yo puedo seguir preguntándote cosas, me puedo seguir empapando de toda esta información que además me encanta.
vamos, vamos a hacer la última pregunta porque es que esto me gustó. ¿El vínculo a la tierra de origen es importante para la salud? Sí, sí, Ajá. Es como la sí. madre. La tierra que Sí. nos vio nacer es la mamá. Claro, bueno, esto es un tema que afecta a los migrantes, ¿no? Cómo se integra la patria, que es la madre, aunque se llama la patria, que es el origen, con la tierra de acogida. Y claro, lo importante es integrar también. A veces los migrantes se quedan enojados con la tierra de origen porque los expulsó, no les dio un lugar, y, pero el camino es agradecer lo que fue posible y también agradecer la tierra de acogida porque en realidad, seamos de aquí o de allá, la tierra se solidariza para seguir sosteniendo vida. Pero qué Totalmente. bonito, por ejemplo, poder decir, sí, siempre soy venezolana y al mismo tiempo agradezco a Estados Unidos, qué sé yo, que hay un camino de vida para mí, qué sé yo. Hay Sí, que integrar. una vez hice una constelación con respecto a la migración porque siempre sentía que tenía un pie aquí en los Estados Unidos y un pie en Venezuela. Y cuando hice la constelación y me pusieron a Venezuela, a Estados Unidos, a Europa, no sé qué, sentí una gratitud enorme con mi tierra de origen, pero me llamaba profundamente Miami y yo no sabía que esa persona representaba Miami. Así que el movimiento del alma siempre es genuino, el cuerpo sabe siempre hacia dónde ir. Sí, sí, fíjate. Y también deberíamos de saber que tú eres venezolana por casualidad, yo español por casualidad, que Mis este es un ancestros son españoles, mis ancestros son españoles, tengo muchísimo de español, me hice el Ancestry DNA, soy más española que nada, tengo algo de Portugal, pero Ah, dije, wow, con razón, y son de las Islas Canarias, yo dije, con razón, yo soy tan playera, fíjate. yo no puedo estar lejos de un mar y yo quiero retirarme en la isla, Pues ¿sabes? Digo, voy a fíjate. volver al origen. Pues este fin de semana he estado en las Islas Canarias, Ah, así que sí, bueno, que todo se roza. Pero lo que capaz que has quería decir es topado con un de que ancestro mío. somos, de que ser de aquí o ser de allá es una construcción de la mente, que sobre todo somos todos, qué sé yo, una hermandad De la universal. Tierra, somos una gran constelación. Exactamente, exactamente. Así es. Bueno, Joan, ahora Bueno, sí, ha sido un súper gran placer tenerte aquí en la pantalla de mi Instagram. Espero que te empiecen a seguir todos los que no te seguían antes, los que no sabían de ti. Yo he hecho eco de tus libros, de tu trabajo y he hecho mucho eco de que vienes a Miami. Ahí te veré el 28 de marzo y el 1 de febrero. Estaré en primera fila, así como la bueno. estudiante aplicada. Utilízame para lo que quieras en cualquier trabajo, de lo que vayas a hacer, algún movimiento el día del taller. Y bueno, Bueno, nada, muchísimas bueno, gracias bueno. y nos vemos Ahí pronto. nos abrazamos y te agradezco mucho. Te agradezco Claro mucho. que sí, Gracias. Venga. claro que sí. Y Bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros también. gracias a todos y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Comuníquense con María Laura Pilone, ella les va a dar toda la información, www.somos1instituto.com. Ahí está toda la información y en la página de Joan también. Entonces, nada, nos vemos, Joan, aquí en Miami. Chao, chao, chao. Chao. Gracias. Chao, besos. Chao. Igual.